vamos a abordar el tema de los flip-flop. El flip-flop, que también se le conoce como biestable o como multivibrador, es un dispositivo que, como vemos en el lado derecho, tiene 3 entradas y tiene 2 salidas. Aquí vemos particularmente el ejemplo de un flip-flop que se conoce como JK. Por eso 2 de sus entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es la señal de reloj y tenemos 2 salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, se menciona que acá tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis tiene una que es completamente de la otra. Esto quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer C y viceversa. Si Q vale 0, entonces Q negada valdrá de 1 hecho porque hay un inversor a la salida. Otro punto que tenemos que considerar con el flip-flop es que tiene 2 posibles estados a la salida. Cuando uno escucha el concepto del estado del flip-flop, se referirá a los valores que tengan las salidas Q y Q negada. Esto quiere decir, por ejemplo, si Q es igual a 1 y Q negada es igual a 0, esto representará un estado de acá tiene 2 posibles estados. Usualmente a estos estados se les llama set y al otro reset. Otro aspecto que tienen los flip-flops es que es de entenderse que cuando uno modifica la entrada o las 2 entradas, particularmente J y K o S y R en otro flip-flop, pues entonces los valores en las salidas van a cambiar, y cambian los valores en las salidas representan cambiar el estado también. Hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace esos cambios en relación a la señal que está acá en medio, que es otra entrada que ya lo habíamos mencionado, que se conoce como la señal de reloj. Es decir, esos movimientos a la salida se van a dar cuando la señal de reloj se le indique al flip-flop. Analizaremos el flip-flop que se le conoce como disparador por flanco. Acá en la parte de abajo vemos un pulso de una señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se conoce como flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia de nivel alto al nivel bajo se conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flops van a ser disparados, ya que en el flanco de subida o en el flanco de bajada acá tenemos 2 flip-flops de los más comunes. Los más comunes es que el CR y este es que el JK. Acá nos damos cuenta de que ambos tienen sus respectivas entradas con sus nombres CR y JK. La señal de reloj y la salida tienen evidentemente AQ y su complemento que es Q negada. Entonces lo que los diferencia es lo que vamos a ver. En donde podemos observar que la única diferencia que existe es que el flip-flop del lado derecho que aparece un inversor después de la entrada del reloj, y bueno, eso nos indica que el flip-flop se va a disparar por el flanco de bajada. En el lado izquierdo está la imagen del flip-flop SR, también disparado por flanco, pero el hecho de que no aparezca ese inversor aquí en la entrada del reloj nos da a entender que este se dispara por los flancos de subida. Aquí tenemos el flip-flop SR, la tabla de verdad tenemos S y R con sus 4 combinaciones 001, 10 y 11. Tenemos que trabajar con los flancos de subida y vemos los 4 posibles estados. El primer estado dice que es un estado igual cuando en las entradas S y R se tienen 0 y S en R y C. Esto es que cambiamos a estos valores porque S y R pudieron tener valores diferentes.
Previo esto, lo que dice que el estado que recordamos son los valores que tienen Q y Q negada. No van a cambiar, van a tener el mismo estado y Q negada el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tenía el valor de U y Q negada el valor de 0. Ya sabemos cómo se provoca. Se ocasiona esto, pero en ese intervalo de tiempo entre flancos de subida de las L de reloj. Como este estado nos dice que va a permanecer igual, entonces quiere decir que después de ese flanco de subida que va a seguir valiendo 1 y Q negada va a seguir valiendo 0. En el caso complementario, si antes de ese flanco de subida Q negada valía 1 y Q 0, e independientemente de lo que valía SR, los pusimos los dos a ceros, entonces antes de que el flanco de subida cuando se dé, entonces el estado va a permanecer igual. Q negada va a valer 1. Por eso dice acá en la columna de reloj que este estado es indiferente porque no importa si es el flanco de subida o el flanco de bajada o en cualquier instante. ¿Qué pasa cuando vamos al segundo? Cuando S barra 0 y R vale 1 hay un flanco de subida de la señal de reloj. Entonces provoca el estado de reset que va a valer 0. Q negada va a valer 1. El estado de set es cuando S vale 1 y R vale 0. En los flancos de subida se va a ocasionar y por lo tanto en Q va a haber una salida de 1 negada, va a valer la salida de su Q1. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Cuando subimos las dos entradas a nivel alto, la de S y la de R, se da el flanco de subida. Se dice que es un estado no válido y por eso los signos de interrogación, porque por lo general es que tanto en Q como en Q negada haya niveles altos, lo cual en cierto modo contrapropone. Sí que el flujo necesariamente por este inversor, una negada debería valer 0 y viceversa. A ver ejemplo en la simulación. Acá tenemos al flip-flop SR. Tenemos en la entrada S, tenemos la entrada R, tenemos la salida Q y tenemos la salida Q negada. Vamos a correr la simulación y veamos que teniendo el S en el valor de 1 y el R en el valor de 0, entonces ¿en qué deberíamos tener el estado en alto? Y Q negada el estado bajo. Damos play a la simulación y vemos cómo se provoca el estado de set. Si nosotros ahora ponemos el estado alto en R y el estado bajo en S, entonces lo que vamos a tener el estado de reset, es decir que Q negada con este le vamos a encender y Q va a apagarse. Vamos a darle play, ahí tenemos ese cambio. Vamos al tercer caso, paramos la simulación y ahora le vamos a poner a ambos 0. Recordemos que en este estado era de no cambio, entonces una vez que le demos play a la simulación se deben mantener. En este estado es 1 en Q0, damos play y vemos como el hecho de tener en ceros nos mantiene al flip-flop SR en ese estado. Finalmente paramos la simulación y vamos a poner los dos en alto. Recordemos que esto va a provocar que tanto Q como Q negada enciendan, lo cual hemos dicho que es un estado no válido, porque siempre las salidas deben ser complementarias. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá en la parte superior a la señal de reloj. Tenemos 1, 2, 3, 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal S y R pueden estar cambiando durante todo este tiempo, pero nosotros nos vamos a concentrar en los flancos de subida. Acá por ejemplo la entrada S tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene ese mismo valor Q. En este caso vale 0 a la salida y Q negada vale 1. Bueno,
Cuando la señal o cuando el tiempo empiezan a avanzar y se da el flanco de subida, tenemos que observar los valores que tienen S y R. En ese instante vemos que S vale 0 y que R vale 0. Y si recordamos S0 y R0 no provocan un cambio en las salidas. Por eso que vean cómo en este instante y después se mantienen en 0. Para el caso de Q negada que estaba en esta combinación de 0 en las entradas, también va a permitir que se siga manteniendo ese valor, porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca cambio en el estado. Y recordemos que el estado es la combinación de los valores de Q y de Q negada. Como podemos observar, en este trayecto de tiempo R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado cuando se hagan cambios en las entradas, si es que todavía presentan un flanco de subida. Por eso vemos como, aunque R ya mantuvo el nivel de 1, acá las entradas siguen en los mismos valores, Q0 y Q negada 1. Entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida, que es esta línea amarilla punteada, y vemos que ahí sí S vale 0, R vale 1, y entonces se tendría que condicionar a la salida cuando tenemos a S en 0 y a R en 1, que es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad, es S y R1. Está el flanco de subida, entonces se va a provocar 0. Se va a ocasionar el estado de reset, que implica que Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. Pero es la coincidencia que Q vale 0 y Q negada vale 1. Por tanto, entonces se va a mantener en el mismo valor, que va a seguir valiendo 0 negada, va a seguir valiendo 1 hasta el siguiente flanco de subida. Luego vamos también en este trayecto, vean cómo SR cambiaron, pero nuevamente no debemos de entrefijar en los flancos de subida de la señal de reloj, y ahí es donde tendremos que evaluar. Ahora vamos que en S vale un S tercero flanco de subida y R vale 0. Si vamos a la tabla de verdad, S1, R0 en un flanco de subida van a provocar el estado de 0, y eso se da cuenta que tiene que valer 1 y Q negada 0. Por eso vean que hasta en este tercer flanco de subida que pasa de bajo a alto, porque el estado de sed va a valer 1 y Q negada que vale 1 va a pasar a 0, porque en este estado Q negada vale 0. Nuevamente vemos que en ese trayecto de tiempo tanto R como S cambiaron de valor, pero no debemos de fijar en el flanco de subida que se presenta para este cuarto impulso en ese instante. Ahora sí hay que evaluarse 0 o R vale 1, y ya sabemos que eso nos va a provocar el estado de reset. En el estado de reset que debe valer 0, por eso vean que venía un 1 y pasa a 0. En el estado de reset debe valer 1 y como venía en 0 pasa a 1. Pide todo por Mercado Libre. Ahora sí hay que evaluar S, vale 0. El estado de reset no hay cambio, pero vean que era un estado no válido, un estado prohibido cuando se daban los flancos de subida. Ahora van a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo y verde. Se apaga el rojo, prende el verde, se apaga el verde, prende el rojo, y de manera continua. Ese es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Bueno, aquí tenemos nuevamente un ejemplo de un diagrama de tiempos, a donde ahora
Analizaremos el flip-flop JK y donde el objetivo es que nosotros veamos cómo se da el estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba en color rojo. Tenemos igual 4 impulsos para poder evaluar esta señal. Tenemos la señal JK, tenemos la salida Q y Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida? Que saca en 1. No podemos darnos cuenta que en ese instante de tiempo J vale 1, Q vale 0 y por lo tanto sabemos que eso provoca el estado de set que venía en 0. Pero como en ese instante se provoca ese estado, entonces pasa a 1. Vean cómo ahora Q negada venía en 0, el estado se provoca en 0. Por lo tanto se sigue en estos valores. Hay cambios de señal, si hay o no hay, no nos interesa. Nos vamos a fijar que se dé el segundo flanco de subida que está acá y vean cómo exactamente en ese flanco de subida J pasa a 0 y Q pasa a 1. En esa condición de 0 y J y 1K vamos a ocasionar el estado de reset. Recordemos, el estado de reset J0, K1 nos provoca que en Q haya un 0 y Q negada haya 1. Por lo tanto vamos como Q que venía en 1 porque estaba en el estado de Z, ahora a 0. Y finalmente negada, Q negada que venía en 0 por estar ahora en el estado de reset, va a pasar al nivel alto. Perfecto, seguimos en ese instante de tiempo y ahora es lo que va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida pasa 1 y Q se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad J y K, nos damos cuenta de que el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza. Entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por tanto, como J vale 1, Q vale 1, entonces Q que venía en 0 va a bascular, o sea, no se va a cambiar de valor, va a pasar a 1. Y Q negada que venía en 1 va a pasar a 0. Perfecto, cambiaron de valor tanto como Q negada hasta cuando van a volver a cambiar de valor. Recordemos, mientras J y K permanezcan en el estado alto, el flip-flop va a bascular y es lo que podemos ver en el cuarto impulso. En el flanco de subida vemos que J y K siguen manteniendo el valor de 1 y ni modo que Q que venía vas a tener que bascular, vas a pasar a 0 y Q negada que venías en 0 vas a pasar a 1. En este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando recordemos J y K permanezcan en el estado alto. Para terminar, vamos a ver el funcionamiento del flip-flop JK. Tenemos la salida de Q y tenemos la salida de Q negada, que debe ser complementaria. Entonces, si tenemos en J el valor de 1 y en Q el valor de 0, tenemos que provocar el estado de Z. Entonces, este debe estar siendo Q1 y este con grada a 0. Damos play a la simulación y vemos lo que sucede. Debe encender Q negada de reset. Continuamos en qué pasa si nosotros ahora ponemos en Q también 0. Tenemos acá en Q, recordemos que es un estado de no cambio. Cuando damos play se debe de mantener Q negada en 1 y Q en 0. Ahí está, y finalmente vamos a provocar ese estado de basculación, que es lo que hace diferente al flip-flop JK de los demás. Tenemos en J1, tenemos en K1 y cuando demostramos play van a estar basculando, o sea, van a estar alternando.
los valores de Q negada, el 0, acá arriba vemos 1. Bueno, con esto terminamos la explicación de los flip-flops, espero y les haya sido útil.